Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos nuevamente a nuestra lectura del libro de Urantia, hoy con el documento 124. Vamos a colocar esta actividad entonces en presencia de nuestro Padre para que nos ayude y nos guíe en ella. Bien, entonces vamos para iniciar a darle la palabra a Mayra Moreno para que inicie la lectura. Adelante, Mayra. La niñez posterior de Jesús. Aunque Jesús hubiera tenido en Alejandría mejores oportunidades educativas que en Galilea, no se hubiera encontrado en un medio ambiente tan espléndido para hacer frente a sus problemas de la vida con el mínimo de guía didáctica, disfrutando al mismo tiempo de la gran ventaja de una relación constante con tan gran cantidad de hombres y mujeres de todo tipo que provenían de todas las regiones del mundo civilizado. Si hubiera permanecido en Alejandría, su educación habría sido dirigida por los judíos según sus principios exclusivamente judíos. En Nazaret recibió una educación y una capacitación que lo prepararon mucho mejor para comprender a los gentiles y le proporcionaron una idea mejor y más equilibrada de los relativos méritos de los puntos de vista oriental o babilónico y occidental o helénico de la teología hebrea. 1. Noveno año de Jesús, 3 años después de Cristo. Aunque no se pueda decir que Jesús hubiera estado jamás gravemente enfermo, sufrió algunas de las enfermedades menores de la infancia durante este año, juntamente con sus hermanos y su hermanita. En la escuela seguía siendo un estudiante favorecido, con una semana libre por mes. También seguía dividiendo su tiempo en partes más o menos iguales entre viajes a las ciudades vecinas con su padre, estadías en la granja de su tío al sur de Nazaret y excursiones de pesca desde Magdala. La dificultad más grave que ocurriera hasta el momento en la escuela se produjo a fines del invierno, cuando Jesús se atrevió a discutir la enseñanza del Chazán, de que todas las imágenes, pinturas y dibujos eran de naturaleza idólatra. A Jesús le gustaba dibujar paisajes y modelar en arcilla una gran variedad de objetos. Todo esto estaba estrictamente prohibido por la ley judía, pero hasta ese momento había podido controlar las objeciones de sus padres para que le permitieran continuar con estas actividades. Pero hubo problemas en la escuela cuando uno de los estudiantes menos brillantes descubrió a Jesús haciendo un retrato al carbón del maestro sobre el piso del aula. Ahí estaba el retrato, tan claro como la luz del día, y muchos de los ancianos lo vieron antes de reunirse en consejo y apersonarse ante José para exigirle que algo tenía que hacer para reprimir la desobediencia de su hijo mayor. Aunque no era la primera vez que José y María recibían quejas sobre las reacciones de su versátil y enérgico niño, se trataba de la acusación más seria hasta el momento. Por un rato Jesús escuchó las acusaciones relativas a sus esfuerzos artísticos, sentado en una gran piedra junto a la puerta trasera. Le molestó que culparan a su padre por sus así llamados pecados. Entonces entró a la casa, enfrentándose sin temor a sus acusadores. Los ancianos quedaron desconcertados. Algunos tendían a ver el aspecto humorístico de este episodio,
mientras que uno o dos parecían pensar que el niño era sacrílego y por lo menos blasfemo. José estaba perplejo. María estaba indignada, pero Jesús insistió en que se le escuchara. Lo dejaron hablar y defendió valientemente su punto de vista, concluyendo con gran dominio de sí mismo que acataría la decisión de su padre, tanto en este asunto como en toda otra divergencia. Y el consejo de ancianos partió en silencio. María intentó convencer a José de que le permitiera a Jesús modelar la arcilla en la casa, siempre y cuando prometiese no llevar este tipo de actividad dudosa a la escuela. Pero José se vio obligado a decidir que la interpretación rabínica del segundo mandamiento debía prevalecer. Y desde ese día, mientras Jesús vivió en la casa de su padre, no volvió a dibujar ni modelar objetos, pero no estaba convencido de lo que había hecho, que lo que había hecho fuera un mal. Y abandonar una actividad para él tan placentera fue una de las cosas más difíciles de su niñez. En la segunda parte de junio, Jesús, en compañía de su padre, trepó por primera vez a la cumbre del monte Tabor. Era un día claro y el panorama espléndido. A este niño de 9 años le pareció que, a excepción de la India, África y Roma, veía el mundo entero. La segunda hermana de Jesús, Marta, nació durante la noche del jueves 13 de septiembre. 3 semanas después de la llegada de Marta, José, que a la sazón se encontraba en casa, empezó a construir un agregado a la casa, un cuarto que sería combinación de taller y dormitorio. También se construyó un pequeño banco de trabajo para Jesús. Por primera vez en su vida poseía herramientas propias. Durante muchos años y en distintos momentos trabajó en su banco y aprendió a hacer yugos con gran pericia. Ese invierno y el siguiente fueron los más fríos en Nazaret de muchas décadas. Jesús había visto nieve en las montañas y varias veces había nevado en Nazaret, aunque allí se derretía casi enseguida. Pero hasta ese invierno no había visto hielo. El hecho de que el agua pudiera ser sólida, líquida y gaseosa, hacía mucho tiempo que observaba el vapor que escapaba del agua hirviente, dio al joven mucho que pensar sobre el mundo físico y su constitución. A pesar que la personalidad encarnada en este niño en desarrollo había creado y organizado todas estas cosas a lo largo y a lo ancho de un vasto universo. El clima de Nazaret no era severo. Enero era un mes más frío, una temperatura media de alrededor 10 grados centígrados. Durante julio y agosto, los meses más calurosos, la temperatura variaba entre 23 y 32 grados centígrados. Desde las montañas hasta el Jordán y el valle del Mar Muerto, el clima de Palestina pasaba de gélido a torrido. Así los judíos estaban preparados para vivir prácticamente en cualquier clima variable del mundo. Aún durante los meses más calurosos del verano, generalmente soplaba una brisa fresca del mar desde el oeste a partir de las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Pero de vez en cuando vientos muy cálidos provenientes del desierto oriental soplaban sobre toda Palestina. Estos vientos cálidos generalmente aparecían en febrero y marzo. Hacia fines de la temporada de las lluvias, a finales de la temporada de las lluvias. Por aquel entonces la lluvia caía en chaparrones refrescantes en noviembre hasta abril, pero no llovía en forma constante. Tan solo había 2 estaciones en Palestina, el verano y el invierno, la temporada seca y la temporada de las lluvias. En enero empezaban a abrirse las flores y hacia finales de abril la tierra entera parecía un vergel florido. En mayo de ese año, en la granja de su tío,
Jesús ayudó por primera vez a cosechar trigo. Antes de cumplir los 13 años, ya había averiguado algo de prácticamente todo trabajo que desempeñaban los hombres y mujeres en Nazaret, excepto el trabajo en metal. Cuando fue mayor, después de la muerte de su padre, pasó varios meses en el taller de un herrero. Cuando había poco trabajo y disminuían las caravanas, hacía viajes de placer o de negocios con su padre a las ciudades cercanas de Caná, Endor y Naín. Incluso desde joven visitaba con frecuencia Séforis, a aproximadamente 5 kilómetros al noroeste de Nazaret, ciudad que era la capital de Galilea desde el año 4 a.C. hasta alrededor del año 25 después de Cristo, y una de las residencias de Herodes Antipas. Jesús seguía creciendo física, intelectual, social y espiritualmente. Los viajes afuera del hogar le proporcionaron una comprensión mejor y más generosa de su propia familia. A esta altura sus padres aprendían de él tanto como seguían enseñándole. Jesús era un pensador original y un maestro experto aún en su juventud. Se encontraba en conflicto constante con la así llamada ley oral, pero siempre intentaba adaptarse a las prácticas de su familia. Se llevaba muy bien con los niños de su edad, pero a menudo se desalentaba porque la mente de estos niños era de reacción lenta. Antes de los 10 años, ya él era el líder de un grupo de 7 muchachos que formaron una sociedad para promover la conquista de la vida adulta, tanto física como intelectual y religiosa. Con estos muchachos, Jesús, con éxito, introdujo muchos juegos nuevos y varias formas mejoradas de recreación física. ¿Tienen algo que aportar o alguna pregunta? Bueno, pues le paso el micrófono a José Luis. Gracias, Mira. Buenas tardes, buenas noches. 2. El 10º año, año 4 después de Cristo. El 5 de julio, el primer sábado del mes, Jesús, mientras paseaba por el campo con su padre, dio por primera vez expresión a sentimientos e ideas que indicaban que estaba empezando a adquirir conciencia de la naturaleza de su extraordinaria misión en la vida. José escuchó atentamente las palabras importantes de su hijo, pero hizo muy pocos comentarios. Tampoco contribuyó información alguna. Al día siguiente Jesús tuvo una charla similar, pero más larga con su madre. María también escuchó su razonamiento, pero tampoco proporcionó información alguna. Pasaron casi 2 años antes de que Jesús nuevamente hablara con sus padres sobre la creciente revelación dentro de su propia conciencia, sobre la naturaleza de su personalidad y el carácter de su misión en la tierra. En agosto ingresó a la escuela avanzada de la sinagoga. Allí creaba constantes problemas por sus preguntas permanentes. Cada vez más mantenía a todo Nazaret en mayor o menor alboroto. Sus padres no querían prohibirle que hiciera esas preguntas inquietantes, y su maestro principal se interesaba mucho en la curiosidad, inteligencia y ansia de conocimiento del muchacho. Los compañeros de juego de Jesús no veían nada sobrenatural en su conducta. En la mayoría de los aspectos, él era semejante a ellos. Su interés por el estudio era un tanto superior al término medio, pero no totalmente singular. Es verdad que hacía más preguntas en la escuela que los demás niños en su clase. Tal vez más desusada y notable característica era el hecho de que se negara a luchar por sus derechos. Era un muchacho bien desarrollado para su edad,
Por eso sus compañeros de juego se sorprendían de que no se defendiera de las injusticias ni de los abusos personales. En realidad, no sufrió mucho por este rasgo debido a su amistad con su vecino Jacob, que era un año mayor e hijo del albañil, socio de José. Jacob admiraba profundamente a Jesús y se aseguraba de que nadie se aprovechara de la aversión de Jesús por la lucha física. Varias veces ocurrió que jóvenes mayores y mal educados atacaron a Jesús, contando con su notoria docilidad, pero siempre sufrieron un castigo rápido y seguro de su autonombrado campeón y siempre listo defensor, Jacob, el hijo del albañil. Jesús era el líder aceptado entre los muchachos nazarenos que tenían los ideales más elevados de su tiempo y generación. Sus amigos juveniles lo amaban verdaderamente, no solo porque era justo, sino también porque poseía una rara comprensión que llegaba al amor y que rayaba en la compasión discreta. Ese año empezó a mostrar una marcada preferencia por la compañía de personas mayores. Le gustaba hablar de temas culturales, educativos, sociales, económicos, políticos y religiosos, con mentes más adultas, y su profundidad de raciocinio y agudeza de observación tanto encantaban a los adultos que lo conocían, que siempre estaban dispuestos a conversar con él. Hasta el momento en que tuvo que hacerse cargo de mantener el hogar, sus padres trataban de que se asociase con los de su misma edad en vez de conversar con adultos mejor informados con quienes él prefería estar. Hacia fines de este año, pasó 2 meses con su tío en el mar de Galilea, pescando y aprendiendo mucho. Antes de llegar a la vida adulta, ya era un experto pescador. Su desarrollo, su desarrollo físico continuaba. Era un estudiante avanzado y privilegiado en la escuela. Se llevaba relativamente bien en el hogar con sus hermanos y hermanas más jóvenes, teniendo la ventaja de contar con 3 años y medio más que el mayor de otros niños. Todos tenían buena opinión de él en Nazaret, a excepción de los padres de algunos de los niños menos inteligentes, que le acusaban de impertinencia, opinando que no mostraba suficiente humildad y reserva juvenil. Cada vez más intentaba dirigir las actividades de juego de sus amigos juveniles hacia campos más serios y razonables. Era un maestro innato y no podía dejar de actuar como tal, aun cuando supuestamente jugaba. José comenzó muy pronto a enseñar a Jesús las diversas maneras de ganarse la vida, explicándole las ventajas de la agricultura sobre la industria y el comercio. Galilea era un distrito más hermoso y próspero que el de Judea, y vivir en Galilea costaba un cuarto de lo que costaba vivir en Jerusalén y Judea. Era una de 200 ciudades de más de 5,000 habitantes cada una y 30 de más de 15,000 habitantes. Cuando viajó por primera vez con su padre para estudiar la industria pesquera en torno al lago de Galilea, Jesús prácticamente decidió hacerse pescador. Pero su relación estrecha con la vocación de su padre le impulsó más adelante a hacerse carpintero y aún más tarde decidió, debido a una combinación de influencias diversas, que sería un maestro religioso de una nueva orden. Si alguien tiene un comentario, y si no, le paso el turno a Flor, por favor. Muchas gracias, José Luis. A mí me hubiera gustado conocer las preguntas que hacía. Debió de haber sido fascinante escuchar a la edad a este niño, ver qué cosas le interesaban y cómo aplicaba sus preguntas a la curiosidad que le nacía, ¿no?
Bueno, vamos a seguir. 3. 11º año, año 5 después de Cristo. A lo largo de este año, el muchacho viajó repetidas veces con su padre, pero también visitaba frecuentemente la granja de su tío y de cuando en cuando iba a Magdala para pescar con el tío pescador que tenía su base cerca de esa ciudad. A veces José y María estuvieron tentados a mostrar favoritismo por Jesús o revelar su conocimiento de que era un hijo de la promesa, el hijo del destino. Pero ambos padres eran extraordinariamente sagaces y sabios en estos asuntos. Las pocas veces cuando dejaron traslucir una preferencia por él, aún en pequeñísimo grado, el muchacho inmediatamente rechazó toda consideración especial. Jesús pasaba mucho tiempo en la tienda de abastecimientos en las caravanas y conversando con los viajeros de todas las regiones del mundo, adquirió un conocimiento sobre los asuntos internacionales, el cual era sorprendente para su edad. Este fue el último año en que pudo disfrutar de juegos y de la alegría juvenil. De aquí en adelante, las dificultades y las responsabilidades se multiplicaron en la vida de este joven. Durante la noche del miércoles 24 de junio del año 5 después de Cristo nació Judá. Hubo complicaciones en el alumbramiento de este séptimo niño. María estuvo tan enferma por varias semanas que José se quedó en la casa. Jesús estuvo muy ocupado trabajando para su padre y ocupándose en las múltiples tareas ocasionadas por la grave enfermedad de su madre. Nunca más pudo este joven volver a la actitud infantil de sus primeros años. Desde el momento de la enfermedad de su madre, poco antes de que él cumpliera los 11 años, tuvo que asumir responsabilidades inherentes al hijo primogénito y hacerlo todo 1 o 2 años antes de lo que normalmente hubiera sido el caso. El Shazam pasaba una velada por semana con Jesús ayudándole a aprender las escrituras hebreas. Le interesaba mucho el progreso de este prometedor estudiante. Por eso estaba dispuesto a ayudarlo como pudiera. Este pedagogo judío ejerció gran influencia sobre la mente en crecimiento de Jesús, pero nunca pudo comprender por qué Jesús era tan indiferente a sus sugerencias sobre la perspectiva de que fuera a Jerusalén para continuar su educación con los rabinos eruditos. Promediaba el mes de mayo cuando el joven acompañó a su padre en un viaje de trabajo a Escitópolis, la principal ciudad griega de la Decápolis, la antigua ciudad hebrea de Bet-Seán. Por el camino, José le contó mucho de la antigua historia del rey Saúl, los filisteos, los subsiguientes acontecimientos de la turbulenta historia de Israel. Jesús quedó gratamente impresionado por la limpieza y el orden que dominaban a esta llamada ciudad pagana. Se maravilló del teatro al aire libre y admiró el hermoso templo de mármol dedicado a la adoración de los dioses paganos. José se preocupó mucho por este entusiasmo del joven y trató de contrarrestar estas impresiones favorables hablándole de la belleza y de la magnificencia del templo judío en Jerusalén. Jesús muchas veces había observado con curiosidad esta magnífica ciudad griega desde la colina de Nazaret, preguntando qué eran las amplias obras públicas y los elegantes edificios. Pero su padre siempre evitaba contestar estas preguntas. Ahora, encontrándose cara a cara con las bellezas de esta ciudad gentil, José no pudo ya dejar de prestar atención a las preguntas de Jesús. Ocurrió que por aquella época se estaban realizando los Juegos Competitivos Anuales y las demostraciones públicas de proeza física entre las ciudades griegas de la Decápolis en el anfiteatro de Escitópolis. Jesús insistió en que los llevara a ver los juegos e insistió tanto que José no pudo negárselo. El joven se entusiasmó con los juegos y participó de todo corazón en el espíritu de las demostraciones de desarrollo físico y habilidad atlética. José quedó profundamente impactado al observar el entusiasmo de su hijo que miraba estas paganas exhibiciones de vanagloria. Una vez que los juegos terminaron, José recibió la sorpresa de su vida al oír que Jesús no solo expresaba su aprobación a los juegos, sino que sugería que los jóvenes de Nazaret también deberían tener la oportunidad de practicar estas sanas actividades físicas. José tuvo una larga y seria conversación con Jesús tratando de hacerle ver la naturaleza malvada de estas prácticas.
pero sabía muy bien que el joven no estaba convencido. La única vez que Jesús vio a su padre enfadado con él fue esa noche, cuando en el cuarto de la posada el niño se olvidó a tal punto de los principios del pensamiento judío que llegó a sugerir que regresaran a casa a trabajar en la construcción de un anfiteatro en Nazaret. Al oír José a su primogénito expresar pensamientos tan poco judíos, olvidó su calma habitual y aferrándolo por el hombro exclamó con enojo: que no te oiga nunca más en tu vida expresar un pensamiento tan malvado, hijo mío. La expresión de su padre sorprendió a Jesús. Por primera vez sentía en carne propia la indignación paterna y se quedó pasmado y sobresaltado. Se limitó a contestar: muy bien, padre, así será. Nunca más. En vida de su padre, aludió el muchacho a los juegos u otras actividades atléticas de los griegos. Más tarde vio Jesús el anfiteatro griego en Jerusalén y comprendió cuán odiosas podían ser tales cosas desde el punto de vista judío. Sin embargo, intentó integrar en su vida actividades de sana recreación y más tarde, dentro de lo que la práctica judía permitía, programas regulares de actividades para sus 12 apóstoles. Al fin de su 11º año de vida, Jesús era un joven vigoroso, bien desarrollado, moderadamente dotado del sentido del humor y con tendencias optimistas, pero de allí en adelante pasaba con más frecuencia periodos de profunda meditación y seria contemplación. Mucho pensaba en cómo cumplir con sus obligaciones familiares y obedecer al mismo tiempo al llamado de su misión en el mundo. Ya había concebido la idea de que su ministerio no se limitaría al mejoramiento del pueblo judío. Me parece sensacional poder conocer estas cosas que definitivamente no nos llegaron, o al menos yo no sabía. Y yo creo que muchos detalles no están en la información tradicional. Y es bonito ver cómo, bueno, él se fue desarrollando y los gustos que tenía y las emociones que sentía por ciertas actividades que él consideraba que de hecho son consideraciones sanas. Lo que pasa es que, bueno, hay ciertos reglamentos que pues se tenían que adaptar, ¿no? Pero es bonito conocer estos detalles de Jesús. Es un Jesús diferente que no conocíamos, que no sabíamos de joven. Bien. Valdemar, a Claro, ver. perdón. Sí, sí, sí. Y esa narrativa del texto de la revelación, como que nos pone al lado de Jesús de todas sus actividades, como las estaba llevando con José y con María y con sus hermanos. O sea, el meterse en la narrativa, en la vida de Jesús, como que nos impregna de que algo que no sabíamos nos llena de satisfacción, Flor. Ujú. Sí, así es, José Luis, claro, sí. Gracias, José Luis. Valdemar, adelante. Buenas tardes. Sí, ciertamente, como dice Flor, pues era una información que no se tenía y a veces al no tener información, porque no había, pues se inventan cosas, ¿no? Entonces hay un montón de películas y documentales sobre la infancia, incluso que hacía milagros y un montón de cosas, porque pues no, pues tuvieron que más o menos decir o pensar qué es lo que pudo haber pasado. Ahora con esta información que se tiene, pues sería bueno que se reafirmara y se hicieran ese tipo de documentales o películas, nomás de esta parte de Jesús, la versatilidad de Jesús, todo lo que hacía, todas sus actividades, ya en este entonces ya sabía 3 idiomas, sabía hacer trabajos en madera, en arcilla, y más adelante pues vamos a ver que todavía más cosas, pero ahí mismo en el libro dice que pues la gente que lo rodeaba lo veía como una persona normal, o sea, no, tal vez un poco más inquieto, tal vez un poco más inquisitivo, y yo me imagino que el ajustador del pensamiento le iba dictando algunas cosas, sobre todo de las tradiciones en el pueblo que nació, porque él era judío y tenía que acatar las disposiciones de,
de su religión. Incluso, pues, en otra parte, ahí dice que José era muy cumplidor de las leyes de su pueblo. Y él, pues, trataba de, para no hacer conflicto, pues, acatar, pero no estaba él completamente seguro porque, pues, a esa edad todavía no tenía plena conciencia de su divinidad, pero como que algo adentro de su mente le decía que había ciertas cosas que no cuadraban con lo que debía de ser. Entonces es bien interesante, y apenas vamos en el año 11 de todo lo que hizo, y vamos a ir viendo más adelantito todo lo que hizo. Es impresionante la vida de Jesús, de su niñez y de su juventud, y nos enriquece un montón. A mí me llena un montón de emoción conocer esta historia porque es un muchacho que de veras maravilloso, o sea, gracias. Gracias a ti, Valdemar, y concuerdo 100% contigo, sobre todo porque pensando en lo que estabas diciendo, sí sería bueno que se hicieran más trabajos mostrando esta parte de la vida de Jesús. ¿Por qué? Entre otras razones, porque nos muestra un Jesús más humano. O sea, como adolescente, como niño, adolescente, un Jesús que no imaginábamos, pero que es común con todos los demás niños que hay hoy en día en cuanto a sus inquietudes. Y por otro lado, creo que hasta serviría inclusive como un ejemplo para muchos niños que quizá ni siquiera se lo imaginan jugando, ni se lo imaginan haciendo todo lo que, o hablando tres idiomas, por ejemplo, y quizá podría ser un ejemplo a seguir o un modelo a tratar de aplicar en sus propias vidas, y eso sería lindo. Y por otro lado, quizá viendo a Jesús con ese tipo de inquietudes, también se podrían quitar muchos pensamientos negativos que podría haber o prejuicios sobre algunas actividades o que mucha gente aún mantiene, ¿no? Creo que sería un muy buen ejemplo para la juventud, para crear una nueva forma de visualizar lo que puede ser un niño de esa edad. Adelante, Claudio. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Sí, pensaba mientras hablabas, ¿no? O sea, sobre esas costumbres que tenía el pueblo judío y las cuales causaba en Jesús, o sea, algún tipo de controversia interna, ¿no? O sea, como el dibujar, el hacer cosas con arcilla, este, no sé si estaba prohibida la música en ellos. Pero a lo que voy es que más allá de todas esas cosas, fanatismo, o sea, yo lo veo como algo tan estricto, ¿no? En el seguir una ley, y por ejemplo, el hacer, el hacer alguna clase de dibujo o lo que fuera, en principio sabemos que no tenía nada de malo. Lo mismo que en el caso de los juegos físicos, ¿no? O sea, las competencias físicas. Pero, de todas maneras, o sea, uno puede entender cuánto respeto Jesús le tenía a su papá. ¿Sí? O Ujú. sea, porque su papá era muy respetuoso de lo que era la religión judía, que era muy estricta en ese sentido, y entonces para no incomodarlo directamente, bueno, aceptaba lo que decía, obedecía, ¿no? Y bueno, realmente un ejemplo. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que todas las preguntas que hacía sería lindo. O sea, en algunos lugares se considera que no es adecuado preguntar porque estás rompiendo las reglas o etcétera. Pero se nos dio la imaginación para preguntar y conocer, ¿no? Bien, le paso la palabra entonces, si no hay más inquietudes, a Mayrita. Adelante, Mayrita. Gracias, Flor. El 12º año, año 6 después de Cristo. Este fue un año memorable en la vida de Jesús. Continuó progresando en la escuela y estudiaba la naturaleza sin cansarse. Al mismo tiempo, se interesaba cada vez más por los métodos que usaba la gente para ganarse la vida. Empezó a trabajar regularmente en el taller de carpintería y se le permitió que manejara sus ganancias.
un arreglo muy poco común en una familia judía. Ese año también aprendió la conveniencia de mantener tales cosas como secreto de familia. Estaba adquiriendo conciencia sobre la manera de cómo él había causado problemas en la aldea y de allí en adelante se volvió más discreto, ocultando todo aquello que hiciera parecer diferente de sus compañeros. Durante todo este año, tuvo muchas temporadas de inseguridad, hasta de dudas respecto a la naturaleza de su misión. Su mente humana en desarrollo natural aún no podía comprender plenamente la realidad de su doble naturaleza. El hecho de que tuviera una sola personalidad hacía difícil para su conciencia reconocer el doble origen de los factores que componían la naturaleza asociada de esa misma personalidad. Desde ese momento en adelante, las relaciones con sus hermanos y hermanas mejoraron mucho. Había adquirido más tacto, su actitud estaba siempre llena de compasión y consideración por el bienestar y la felicidad de sus hermanos, y mantuvo buenas relaciones con ellos hasta el principio de su ministerio público. Para ser más explícito, se llevó muy bien con Santiago, Miriam y los dos niños más pequeños, Amós y Ruth, que aún no habían nacido. Siempre se llevó bastante bien con Marta. Los disgustos que tuvo en el hogar surgieron principalmente de las fricciones con José y Judá, en particular con este último. Criar a un ser que reunía tan inaudita combinación de divinidad y humanidad fue tarea sumamente difícil para José y María. Son pues merecedores de admiración por haber cumplido con sus deberes paternos tan fielmente y con tanto éxito. Los padres de Jesús sentían cada vez más que había algo de sobrehumano en su hijo mayor, pero nunca se imaginaron que este hijo de la promesa fuera en verdad el creador de este universo local de cosas y seres. José y María vivieron y murieron sin llegar a saber que su hijo Jesús era realmente el creador del universo encarnado en un ser mortal. Durante este año, Jesús se ocupó más que nunca de la música, mientras continuaba enseñando a sus hermanos y hermanas en el hogar. En esta época, el muchacho se volvió agudamente consciente de la diferencia entre el punto de vista de José y el de María sobre la naturaleza de su misión. Mucho reflexionó sobre las opiniones opuestas de sus padres, escuchando frecuentemente sus discusiones cuando ellos creían que estaba dormido. Cada vez más se inclinaba hacia el punto de vista de su padre, de modo que su madre estaba destinada a sufrir al darse cuenta de que poco a poco su hijo no aceptaba sus consejos en asuntos que tuvieran que ver con su carrera en la vida. Con los años, esta brecha de incomprensión entre ellos fue incrementándose. María comprendía cada vez menos el significado de la misión de Jesús, y cada vez más a esta buena madre le dolía la omisión de su hijo favorito de llevar a cabo sus esperanzas anheladas. José cada vez más se convencía de la naturaleza espiritual de la misión de Jesús. Aparte de otras razones más importantes, es una pena que no hubiera vivido para ver la realización de su idea del auto-otorgamiento de Jesús en la tierra. Durante su último año en la escuela, cuando contaba 12 años, Jesús recriminaba a su padre la costumbre hebrea cada vez que entraban o salían de la casa, de tocar un trozo de pergamino clavado en el marco de la puerta y después besar el dedo que lo había tocado y luego decir como parte de este rito: el Señor protege nuestra entrada y nuestra salida, de ahora en adelante y para siempre. Aquí podemos ver el mezuzá, es como se llama. Claro, es una versión muy moderna. Dentro de este tubito se encuentra un pequeño pergamino
con algunos versículos de la Torá. José y María habían explicado a Jesús repetidas veces la razón por la que estaba prohibido dibujar, pintar o moldear imágenes, alegando que estas creaciones podían ser usadas para fines idólatras. Aunque Jesús no comprendía plenamente la prohibición de dibujos e imágenes, tenía una mente altamente lógica y por consiguiente manifestó de su padre, la naturaleza esencialmente idólatra de esta costumbre del pergamino en la puerta. José acabó por quitar el pergamino después de las objeciones de Jesús. Con el correr del tiempo, Jesús modificó considerablemente la práctica religiosa de su familia, tales como los rezos y otras costumbres. Muchas de estas cosas eran posibles en Nazaret, porque su sinagoga estaba bajo la influencia de la escuela liberal de rabinos, como por ejemplo el renombrado maestro de Nazaret, Josué. Durante el curso de este año y de los dos siguientes, Jesús sufrió grave aflicción mental al tratar constantemente de reconciliar su punto de vista personal sobre prácticas religiosas y amenidades sociales con las creencias de sus padres. Lo perturbaba el conflicto entre el impulso de lealtad hacia sus propias convicciones y los dictados de su conciencia que le ordenaban sumisión a sus padres. Este supremo conflicto se desarrollaba entre los dos grandes mandatos de suprema importancia en su mente juvenil. Uno era, sé fiel a los dictámenes de tus más altas convicciones de verdad y rectitud. El otro, honrarás a tu padre y a tu madre, porque ellos te han dado la vida y el sustento. Sin embargo, nunca dejó de lado la responsabilidad de hacer ajustes diarios entre la lealtad a sus convicciones personales y el deber para con su familia, y consiguió la satisfacción de poder reconciliar cada vez más sus convicciones personales con las obligaciones familiares, y adquirió así un excepcional concepto de solidaridad de grupo basado en la lealtad, la justicia, la tolerancia y el amor. ¿Alguna sugerencia, alguna pregunta? ¿Valdemar? Sí, sí, bueno, ahí está Claudia, ahí está la respuesta en parte de la música. Probablemente sí tenían prohibido algún tipo de música, ¿no? Porque pues, ellos eran muy religiosos, pero independientemente de eso, de las otras prohibiciones que tenían sobre las cuestiones artísticas, no, era una interpretación oral de las escrituras, porque el segundo mandamiento decía, no te harás imagen, bla, 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 pero después los mismos rabinos, con la ley oral, pues especificaban más qué era. Entonces a mí se me hacía como una exageración, como que por ahí en alguna parte dicen que tenían 500 y cacho de preceptos adicionales, y aparte los 10 mandamientos que fueron ya como especificar de la ley qué se podía, qué no se podía. Entonces se fue haciendo un cúmulo de prohibiciones que no sé si en el libro o en alguna otra parte dice que ni los mismos, Jesús una vez les dice que ni ellos mismos la podían llevar porque ni se la sabían todos, y era muy fácil. Y la otra cosa es que pues en Nazaret y todo Galilea pues eran un poquito más liberales, y aún así hasta ahí llegaban esas prohibiciones que eran muy estrictas, y a veces no sé si ahorita en la actualidad se sigan llevando con esa exactitud. Por ejemplo, lo de la parte de la puerta, creo que todavía se sigue utilizando. Entonces sí, yo creo que la misma religión judía también ha ido evolucionando, pero estamos hablando del siglo, o sea, de hace mucho, ¿verdad? Entonces era cuando era más
más estricto todo esto. Pero volvemos a que Jesús algo le decía a él que pues no era completamente correcto, ¿verdad? Y más adelante, cuando en su vida adulta empieza a hacer modificaciones de ciertas tradiciones de su pueblo. Gracias. Gracias, Valdemar. ¿Alguien más? Bueno, pues le paso el micrófono a... perdón, Marcelo. Sí, gracias, buenas noches. Buenas noches. Sí, tal vez destacando lo último que decía Valdemar, lo que es interesante saber es la liberalidad de Nazaret, ¿no? Que eran los más liberales dentro de los judíos. Y dentro de Nazaret, tal vez los más liberales era la familia de Jesús, que incluso le permitían a él cambiar algunas costumbres, como el hecho de sacar la mezuzá que tú mencionabas, Mayra, ¿no? De la puerta de su casa, porque a mí me ha tocado ver algunas casas de judíos donde incluso hasta ahora tienen la mezuzá en la puerta, en el dintel de la puerta, y sin embargo Jesús fue capaz de cambiar esa tradición en su familia. Pero una de las cosas que más me ha impactado, sorprendido de esta sección, es la última parte del documento que dice, sin embargo, nunca dejó de lado la responsabilidad de hacer ajustes diarios entre la lealtad a sus convicciones personales y el deber para con su familia. Y sigue. Es decir, Jesús tomaba las lecciones diariamente de lo que él vivía y cómo con todas las experiencias, de todas las experiencias diarias que él tenía, las incorporaba a su conocimiento, a fortalecer su forma de ser, personalidad, de tal modo que logró, dice, así logró un excepcional concepto de solidaridad de grupo basado en la lealtad, la justicia, la tolerancia y el amor. Es decir, era una tarea diaria que Jesús imponía para cambiar. Eso. Gracias, Marcelo. ¿Alguien más se anima? Bueno, pues le paso el micrófono a José Luis. Gracias, Mayra. 5. El 13º año, año 7 después de Cristo. Este fue el año en que el muchacho de Nazaret pasó de la niñez a la adolescencia, el comienzo de la edad adulta. Su voz empezó a cambiar y otros rasgos mentales y físicos evidenciaron el advenimiento del estado adulto. Durante la noche del domingo 9 de enero del año 7 después de Cristo, nació su hermanito Amós. Judá aún no contaba con 2 años y su hermanita Ruth aún no había nacido. Se ve pues que Jesús tenía una familia numerosa de niños pequeños que quedaron a su cuidado cuando, al año siguiente, su padre murió en un accidente. Promediaban el mes de febrero cuando Jesús estuvo humanamente seguro de que estaba destinado a realizar una misión sobre la tierra para el esclarecimiento del hombre y la revelación de Dios. Decisiones fundamentales y planes de gran alcance se estaban formando en la mente de este joven que parecía exteriormente un muchacho judío común de Nazaret. La vida inteligente de todo Nevadón contemplaba fascinada y maravillada lo que se había empezado a desarrollar en el pensamiento y las acciones de este adolescente, hijo de un carpintero. El primer día de la semana, el 20 de marzo del año 7 después de Cristo, Jesús se graduó en la escuela local de la sinagoga de Nazaret. Era un día muy importante en la vida de toda familia judía ambiciosa, el día en que el hijo primogénito era nombrado hijo de los mandamientos y el primogénito rescatado del Señor Dios de Israel, un hijo del Altísimo y siervo del Señor para toda la tierra. El viernes de la semana anterior, José había regresado de Séforis,
donde estaba trabajando en una nueva obra pública para presenciar esta feliz ocasión. El maestro de Jesús creía firmemente que este alumno alerta y diligente estaba destinado a una carrera distinguida, a una misión importante. Los ancianos, a pesar de los problemas con las tendencias no conformistas de Jesús, estaban muy orgullosos del muchacho y ya hacían planes para que pudiera ir a Jerusalén y continuar su educación en las renombradas academias hebreas. Jesús oía de vez en cuando las discusiones relativas a estos planes y se convencía cada vez más de que nunca iría a Jerusalén para estudiar con los rabinos, pero no podía imaginarse la inminente tragedia que la haría abandonar todos esos planes, pues tendría que asumir la responsabilidad de mantener y guiar a su numerosa familia, que en ese momento consistía en 5 hermanos y 3 hermanas, además de él y su madre. Jesús tuvo una experiencia más amplia y prolongada en la crianza de su familia que la que tuvo José, su padre, y vivió de acuerdo con los principios de subsiguiente establecería para sí mismo: ser un maestro y hermano mayor sabio, paciente, comprensivo y eficaz dentro de esta familia, su familia, tan repentinamente afligida por el dolor y tan inesperadamente acongojada. ¿Algún comentario al respecto, por favor? Si no, le paso a ver, por favor, Waldemar. Nada más un comentario corto de esa parte que dice que hay un dicho que dice que es más es padre el que cría que el que tiene los hijos. Y en realidad, si echamos cuentas, pues Jesús tuvo más tiempo que José con sus hermanos, incluso con Ruth, pues era su papá, no biológico, pero fue su papá de crianza y de todos sus demás hermanos, pero sobre todo más Ruth, y más adelante se va a ver que cómo adoraba Ruth a su hermano, fue de las que más convencida estuvo, porque ella, o sea, Jesús la vio nacer y hasta antes de que saliera a su ministerio, pues él la crió, igual que sus hermanos, pero sus hermanos estaban un poquito más grandes, ¿no? Pero en realidad, si Jesús quedaron huérfanos a los 13 años hasta los veintitantos, pues fue más el tiempo que Jesús dedicó a sus hermanos que su mismo papá. Entonces sí estaba viviendo realmente la experiencia humana en su totalidad desde esa edad, ¿verdad? Y durante toda su vida, por supuesto. Gracias. A ver, por favor, Marcelo. La temprana muerte de José a los 14 años de vida de Jesús le permitió tener esta experiencia en la tierra, que de otro modo no la hubiera tenido. El hecho de poder ser, como decía Valdemar, hermano padre, ¿no? Y no solo eso, sino tener la carga y la responsabilidad, incluso financiera, de mantener a toda su familia. Responsabilidad que la cumplió hasta el final de sus días, cuando incluso entrega a su madre María a Juan y él hace las provisiones incluso para su manutención. Entonces, como hay un dicho popular que no, si se aplica esto, que no hay mal que por bien no venga, eh, la pregunta es, como que esto habrá estado predestinado para que suceda de alguna manera y Jesús pueda tener esa experiencia que de otro modo no lo hubiera tenido. ¿Te gustaría contestar, Flor? Ujú. ¿O podemos opinar Mira, todos al respecto? entrando en especulación, vamos a escuchar a Claudio. ¿Cuál es tu opinión, Claudio? No, Muy interesante bien, tu de pregunta. acuerdo a lo que dice Marcelo, o sea, en el que no hay que mal que por bien no venga. Eh, Todo sirve para aprender.
Y estoy seguro de que Dios conoce profundamente todo lo que nos ha de suceder y todo lo que muchas veces podemos llegar a pasar como amarguras que sirven para crecer si las sabemos apreciar. Eh, Posiblemente Jesús en ese momento no estaba en plenitud del conocimiento de que Él era nuestro Padre Creador, pero es posible, ya acá es una especulación, de que Él antes de su auto-otorgamiento pudiese conocer eh, lo que tendría que pasar, y entre las cosas que podían llegar a pasar era el fallecimiento de alguno de sus padres. De hecho, también uno de sus hermanitos también falleció. Seguramente, o sea, no fueron momentos gratos, y especialmente cuando murió su papá, que desde muy prácticamente un niño o un adolescente tuvo que hacerse cargo de una familia numerosa, pero sirvió sin duda para madurar de una manera muy especial. Esa es mi opinión. Adelante si alguien tiene otra. Yo Gracias. concuerdo con Claudio. O sea, sí, efectivamente Jesús en ese momento no sabía que nuestro Padre Celestial, el Padre Universal, tenía ya todo planeado al respecto y, y que pues Jesús no tenía los plenos conocimientos divinos porque apenas estaba viviendo como humano, y no podía él en un momento decir, bueno, pues es que esto mi padre ya lo había, está dentro del plan divino. Pero así como han expresado ustedes, bueno, todo esto es por la experiencia nos acontece a todos y cada uno de nosotros, la muerte de seres queridos muy allegados a nosotros, pero en este caso, como lo manifiesta Claudio, estoy de acuerdo con él y a la respuesta que hace Marcelo, pues sí, yo creo que esto ya estaba dentro del plan divino. No sé, Flor, si quieras complementar. Yo no creo de la misma manera, te voy a explicar por qué. De entrada, venir acá era para vivir las circunstancias de la vida como se fueran dando. Ahora, se me hubiera hecho, porque esa pregunta ahí está, es muy común esa pregunta entre muchos lectores. Es totalmente normal tu pregunta. Yo consideraría que sería muy cruel que de buenas a primeras hagan que José se caiga para que se den las circunstancias. Yo creo que sucedió y tampoco creo que él pudiera tener un preconocimiento de ello, porque entonces, ¿en dónde radica la experiencia de vida conforme se va llevando, conforme se va dando, y la forma de reacción a los hechos como se van dando? Él, siendo el hermano mayor, de algún modo pudo haber tenido una cierta autoridad sobre sus hermanitos cuando José no estaba. Claro, no era la paternidad, el rol de padre total, porque José todavía estaba. Me refiero cuando todavía estaba. Claro, en el momento en que se va José, le toca al 100% el rol de padre sobre sus hermanitos, y además la carga financiera, que no debió de haber sido nada fácil, ¿no? Yo pienso que dadas las circunstancias de lo que es la adquisición de experiencia en un auto-otorgamiento, se fueron dando las cosas, porque si no, ¿en dónde radica el libre albedrío de las situaciones? O sea, sabemos que Dios sabe el principio desde el fin, pero también sabemos que Él respeta profundamente el libre albedrío de todos los seres humanos. Entonces, hacer que que José, de buenas a primeras, desaparezca del mapa, creo que no sería como que el plan original. Esa es mi muy particular opinión, ¿no? Pudiera estar equivocada, pero yo creo que es así. Ah, y un detalle más, pero luego lo digo. Adelante, Silver. Buenas tardes, gusto en saludarlos. Si me permiten, voy a leer un párrafo del documento 118 que nos abre la posibilidad, no que sea, ¿verdad? Pero yo sí creo que puede haber sido
una opción de que la muerte de José de alguna manera se tenía que dar, dado lo que dice este párrafo. Puede ser que esté yo equivocado, no lo vamos a saber, pero por este párrafo pienso que pudo haber sucedido que sí era provocado o que era necesario que murieran. A lo mejor no de esa manera, pudo haber muerto de otra forma, porque miren lo que dice el párrafo este. Está en el documento 118, dice: Dios ama a cada criatura como a un hijo, y ese amor acompaña a cada criatura a lo largo de todo el tiempo y la eternidad. La providencia funciona respecto al total y trata de la función de cualquier criatura en cuanto a tal función esté relacionada con el total. La intervención providencial respecto de un ser específico es indicativa de la importancia de la función de ese ser en cuanto al crecimiento evolucionario de algún total. Dicho total puede ser la raza total, la nación total, el planeta total o aún un total más elevado. Es la importancia de la función de la criatura la que ocasiona la intervención providencial, no la importancia de la criatura como persona. Entonces, de acuerdo a este texto, yo considero que pudo haber sido parte del plan de Jesús por la importancia de él y a lo que él vino, que pudo haberse provocado la muerte de José, dado este texto. Pero bueno, cada quien tiene su punto de vista. Gracias y gusto en saludarlos. José Luis, perdón, te quité la palabra, tú estás a cargo. No, era complementar. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? Porque si no, le voy a dar la palabra a Flores para Bueno, que podemos siga con la seguir lectura. debatiendo al respecto, podemos seguir buscando, yo difiero un poco de ese tema, pero podemos seguir viendo en los capítulos que siguen cómo se van dando las cosas con respecto al libre albedrío, con respecto a las circunstancias que suceden, para aplicarlo en este caso en particular. Pero es muy buena tu pregunta, Marcelo, gracias. Bien, voy a compartir el... Por favor, Flor, adelante. Gracias, José Luis. 6. El viaje a Jerusalén. Jesús, en el umbral de la vida adulta y ya graduado de las escuelas de la sinagoga, reunía las condiciones necesarias para ir a Jerusalén con sus padres y participar con ellos en la celebración de su primera Pascua. El festival de la Pascua de este año caía un sábado 9 de abril del año 7 después de Cristo. Un grupo numeroso, 103 personas, se preparó para salir de Nazaret temprano por la mañana del lunes 4 de abril camino a Jerusalén. Viajaron hacia el sur en dirección a Samaria, pero al llegar a Jezreel se encaminaron hacia el este, rodeando el monte Gilboa en el valle del Jordán para evitar cruzar Samaria. José y su familia hubieran querido cruzar Samaria pasando por el pozo de Jacob y por Betel, pero los judíos no querían mezclarse con los samaritanos. Por lo tanto, la familia de Jesús decidió seguir camino con sus vecinos a través del valle del Jordán. El muy temido Arquelao había sido depuesto y no temían llevar a Jesús a Jerusalén. Habían pasado 12 años desde que el primer Herodes intentó destruir al niño de Belén y nadie pensaría en asociar este acontecimiento con el desconocido muchacho de Nazaret. Antes de llegar al cruce de Jezreel y al continuar el viaje, muy pronto a su izquierda pasaron por delante de la antigua aldea de Sunem y Jesús escuchó otra vez la historia de la Virgen más bella de todo Israel que había vivido allí y también de las fantásticas obras que Eliseo había realizado ahí. Al pasar por Jezreel, los padres de Jesús relataron las hazañas de Acab y Jezabel y las de Jehú. Pasando alrededor del monte Gilboa, hablaron mucho de Saúl, que había inmolado su vida en las pendientes de esta montaña, del rey David y de los importantes acontecimientos de este lugar histórico. Al pasar por la periferia de Gilboa, los peregrinos podían ver la ciudad griega de Escitópolis a la derecha. Miraron con curiosidad desde lejos las estructuras de mármol, pero no se acercaron a la ciudad gentil por temor a profanarse, lo cual no les permitiría participar en las solemnes y sagradas ceremonias de la Pascua en Jerusalén. María no podía entender por qué ni José ni Jesús hablaran de Escitópolis,
No sabía nada acerca de su altercado el año anterior, porque nunca le contaron tal episodio. El camino descendía rápidamente desde allí hasta el valle tropical del Jordán, y muy pronto Jesús pudo contemplar el serpenteante y tortuoso río Jordán fluyendo hacia el mar muerto, con sus resplandecientes y ondulantes aguas agitadas por el viento. Se quitaron los abrigos mientras proseguían hacia el sur en este valle tropical, disfrutando de los fértiles campos de trigo y de los bellos oleandros cubiertos de flores rosas, mientras a lo lejos, hacia el norte, el majestuoso monte Hermón, cubierto de nieve, dominaba el histórico valle. A unas 3 horas de viaje desde Escitópolis llegaron a una fuente burbujeante y allí acamparon durante la noche bajo un cielo estrellado. Durante el segundo día de viaje pasaron por el río Jaboc, proveniente del este y que desemboca en el Jordán. Contemplando este valle hacia el este, recordaron los días de Gedeón, cuando los medianitas bajaron a esta región ocupando el país. Hacia fines del segundo día de viaje, acamparon junto a la montaña más alta que domina el valle del Jordán, el monte Sartaba, en cuya cumbre estaba la fortaleza alejandrina donde Herodes había encerrado a una de sus esposas y sepultando a sus 2 hijos estrangulados. En el tercer día de viaje pasaron por 2 aldeas que habían sido construidas recientemente por Herodes y observaron la excelente arquitectura y sus hermosos jardines de palmas. Al anochecer llegaron a Jericó y ahí permanecieron hasta el día siguiente. Esa noche José, María y Jesús caminaron un par de kilómetros hasta el sitio del Jericó antiguo, donde Josué, por quien Jesús había sido llamado, había realizado sus renombradas hazañas según la tradición judía. Durante el cuarto y último día de viaje, el camino era una procesión continua de peregrinos. Comenzaron entonces a subir las colinas que llevaban a Jerusalén. Al acercarse a la cumbre, pudieron ver más allá del valle del Jordán las montañas y las aguas quietas del mar muerto. A mitad de camino a Jerusalén, Jesús vio por primera vez el Monte de los Olivos, región que jugaría un papel tan importante en su vida futura. Y José le indicó que la ciudad santa estaba allende de esa altura. El corazón del muchacho se aceleró ante la feliz expectativa de contemplar pronto la ciudad y la casa de su Padre Celestial. Sobre las pendientes orientales del Oliveto, pausaron para descansar junto a una aldea llamada Betania. Los hospitalarios aldeanos atendieron a los peregrinos. Por casualidad, la familia de José se había detenido cerca de la casa de un tal Simón, que tenía 3 hijos de aproximadamente la edad de Jesús: María, Marta y Lázaro. Invitaron a la familia de Nazaret para que entrara a descansar y de allí empezó una amistad que habría de durar toda la vida entre las dos familias. Durante su vida llena de acontecimientos, Jesús se detuvo muchas veces en esa casa. Así siguieron camino y pronto llegaron a la cumbre del Oliveto y desde allí Jesús vio por primera vez en su memoria la ciudad santa, los imponentes palacios y el inspirador templo de su Padre. Nunca vivió Jesús una emoción tan puramente humana como la que le sobrecogió ese momento al contemplar embelesado por primera vez a Jerusalén en ese atardecer de abril sobre el Monte de los Olivos. Años después, en este mismo lugar, se detuvo y lloró por la ciudad que estaba a punto de rechazar a otro profeta, al último y al más grande de sus maestros celestiales. Siguieron deprisa su viaje a Jerusalén. Era el jueves por la tarde. Al llegar a la ciudad pasaron por el templo. Jesús no había visto jamás tal multitud de seres humanos. Meditó profundamente sobre cómo se había reunido aquí esta congregación de judíos llegados de los lugares más distantes del mundo conocido. Poco después llegaron al lugar donde iban a alojarse durante su estadía para la semana de Pascua, la amplia casa de un pariente rico de María, uno quien por Zacarías conocía algo de la historia de Juan y de Jesús. Al día siguiente, el día de la preparación, se aprontaron para la apropiada celebración del sábado de Pascua. Aunque todo Jerusalén estaba activo y ocupado con las preparaciones de la Pascua,
José encontró tiempo para llevar a su hijo de visita a la academia, donde se había pensado que proseguiría su educación 2 años más tarde, en cuanto cumpliera la edad requerida de 15 años. José estaba verdaderamente perplejo cuando observaba el poco interés de Jesús por estos cuidadosos planes. Jesús estaba profundamente impresionado por el templo, todos sus servicios y las otras actividades relacionadas. Por primera vez desde los 4 años estaba tan preocupado por sus propios pensamientos que se le olvidó hacer muchas preguntas. Sin embargo, consiguió plantearle a su padre varias preguntas embarazosas, como ya lo había hecho en previas ocasiones, como ¿por qué el Padre Celestial exigía el sacrificio de tantos animales inocentes y desamparados? Bien sabía su padre, porque podía leerlo en la expresión del rostro del muchacho, que sus respuestas y explicaciones no satisfacían a este hijo de pensamientos profundos y raciocinio preclaro. El día antes del sábado de Pascua, una oleada de iluminación espiritual llenó la mente mortal y el corazón humano de Jesús de desbordante y afectuosa piedad por las multitudes espiritualmente ciegas y moralmente ignorantes reunidas para celebrar la antigua conmemoración de la Pascua. Fue este día uno de los más extraordinarios que el Hijo de Dios viviera en la carne, y durante la noche, por primera vez en su carrera terrenal, apareció ante él un mensajero autorizado de Salungton, enviado por Emmanuel, que le dijo: ha llegado tu hora, ya es tiempo de que comiences los asuntos de tu padre. Así, cuando las pesadas responsabilidades de la familia de Nazaret descendían sobre sus hombros juveniles, llegaba al mismo tiempo un mensajero celestial para recordar a este muchacho, que aún no había cumplido los 13 años, que había llegado la hora de empezar la reanudación de las responsabilidades de un universo. Fue este el primer acto de una larga sucesión de acontecimientos que finalmente culminaron en la consumación de la encarnación del Hijo durante y en el establecimiento del gobierno de un universo sobre sus hombros humano-divinos. Con el paso del tiempo, el misterio de la encarnación se tornó para todos nosotros cada vez más incomprensible. Apenas podíamos comprender que este muchacho de Nazaret era el creador de todo Nevadón, y todavía no comprendemos cómo el espíritu de este mismo hijo creador y el espíritu de su padre paradisíaco están asociados con las almas de la humanidad. A medida que pasaba el tiempo, podíamos observar que su mente humana discernía cada vez más el hecho de que, mientras vivía su vida en la carne, en espíritu, la responsabilidad de un universo estaba sobre sus hombros. Así termina la carrera del niño de Nazaret y comienza el relato de su adolescencia, de este ser humano divino cada vez más autoconsciente, que ahora comienza a discurrir su carrera en el mundo mientras lucha por integrar su gran propósito de vida con los deseos de sus padres y las obligaciones para con su familia y para con la sociedad de su tiempo. Este muy lindo documento fue leído el día de hoy por Mayrita Moreno, José Luis Flores y una servidora, Flor. La verdad es que es emocionante leerlo. Es muy bonito, muy bonito. Y no sé si se lo pueden imaginar, si se pueden imaginar, quizás los que tengan hijos y hayan tenido niños más o menos puedan visualizar, claro, o sea, cómo es la vida de un adolescente en esos años, ¿no? Y es difícil poder, o sea, es fácil por un lado poder visualizarlo, pero por otro lado también es difícil poder ubicar el grado de intereses que tenía Jesús en los acontecimientos como se iban dando. Y además, imaginar a ese muchachito joven que era el creador de todo un universo local. ¡Wow! Yo creo que es hermoso que ahora estamos comentando. Y ojalá y algún día tengamos allá arriba algún tipo de tecnología, no creo que sean videitos, pero algún tipo de algo que nos permita visualizar todos estos momentos que ahora estamos leyendo, porque obviamente están grabados y allá los tienen, ¿no? Y quizá algo que sería, que me encantaría a mí, un tipo de simulador en el cual pudiéramos como estar dentro de la escena, claro, obviamente sin modificar los hechos, pero sería fascinante poder ver a Jesús en toda su carrera de niño, de adulto,
ahí enfrente. Bueno, menos en la crucifixión, pero el resto sería bonito. Adelante, José Luis. Pues a mí discúlpenme, pero de las narrativas de este documento y sobre todo los dos que me tocaron a mí, yo sí imaginaba cómo es estar ahí junto a Jesús, porque yo sí conozco a algunos adolescentes, yo fui adolescente, así que eh, el hecho de que Jesús fuera defendido por un amigo, porque a él no le gustaba la violencia, por Jacob, y así hay varios acontecimientos en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y estar leyendo la narrativa de la revelación e imaginar estar junto a Jesús, por lo menos en la narrativa y estar acompañándolo nosotros, yo sí lo imaginé, la verdad. Y es emocionante, como lo dijo Valdemar hace rato y lo dijo Marcelo. Es emocionante. Ay, maravilloso. Imagínense poder verlo a los ojos, escuchar su voz. Bueno, adelante, Valdemar. Sí, con respecto a la pregunta de Marcelo de hace ratito, yo no me atrevería a especular si fue o no preparado o fue previsto antes, pero sí, una cosa que me gustaría decirles es que todavía hasta este momento, y aunque nosotros ya recibimos la revelación, todavía consideramos la muerte como un castigo, como una tragedia, cuando ya sabemos a dónde vamos a ir y qué va a pasar después de esto. Entonces, José, pues en realidad podríamos pensar que fue liberado y pues ya estar allá en los mundos de estancia y ya estar disfrutando de la vida que Jesús nos vino, que el libro nos dice que vamos a pasar todos los que aceptemos la voluntad del Padre. Entonces, tenemos ese conflicto de todavía considerar la muerte como algo malo, como algo trágico, incluso hasta como un castigo de Dios. Esa era mi reflexión. Y sobre este numeral me llama la atención la complicidad de José y de Jesús, que le guardaron el secretito a María, porque yo me imagino que también dijeron, bueno, ya pasó, Jesús ya aceptó. Y si lo hubieran contado, probablemente María se hubiera puesto a favor de Jesús y se hubiera creado otro conflicto, como cuando las pinturas, ¿no? Que María quería decirle pues que siguiera, ¿no? Que le diera chance. Y aquí dijeron, no, pues ya sabes que ahí, para evitarnos otro conflicto familiar aquí con María, pues mejor no le platicamos nada. Entonces, esto es importante porque no siempre hay que decir, sobre todo si va a causar algún problema, mejor no, si no va a tener consecuencia, pues mejor no decir. No es mentir, sino simple y sencillamente, pues no dar una información que no es válida. Hay otra parte también más anterior respecto a esto, que Jesús ya no platicaba algunas concesiones que le hacían sus papás, por ejemplo, administrar su dinero, porque iba a ser criticado por otras personas y no estaba mal, simplemente las otras personas no lo iban a considerar bueno. Entonces, para evitarse conflictos, a veces mejor no dar información de más. Gracias. No, gracias a ti, Valdemar. Sí, yo creo que si hubiera sido, digo, igual, es especulación. eh, por mandato divino, creo que le hubiera dado un infarto o algo más suave, ¿no? No Pues creo que sí, sean tan crueles allá arriba como para tirarlo, para que se caiga. sí. Pero bueno, ya nos enteraremos en su debido momento. Claudio, adelante. Seguramente un infarto hubiese sido mejor, estoy de acuerdo contigo, pero este, sigo diciendo, Dios no se equivoca. Y acuérdate, en este caso Jesús todavía no tenía el conocimiento pleno de su divinidad, pero cuando murió Juan el Bautista, sí lo tenía y permitió que sucediera. Y por alguna razón fue, y no es que se había enojado con Juan, ¿eh? O sea, si bien, o sea, la pregunta que mandó
a decir a través de sus discípulos si teníamos que esperar a otro o era él. Juan hoy forma parte de los 24 ancianos, entonces era alguien muy especial en el corazón de Jesús y de la humanidad. Entonces, o sea, está bien, es cierto, o sea, uno no puede estar seguro si fue o no necesario, pero que sirvió para que ese joven Jesús madurara, sin lugar a dudas. O sea, a veces, o sea, las penas, las cosas que nos son de alguna manera impuestas, nos hacen madurar. Es mi modo de ver. Pero bueno, cada cual, o sea, tenemos propia opinión y todo es valioso y respetable. ¿Mm? Gracias. Claro, no, ya, bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Él no metió la mano con Juan porque él ya había pasado esos 40 días en el monte tomando decisiones y una de las decisiones era que no haría nada para, claro, Lázaro fue otro tema, pero que no haría nada, no usaría sus poderes para salvarse él o alguno de sus compañeros, ¿no? Pero ahora me pongo a pensar, imagínense cuando fallece Jesús, cuando se lleva a todos los dormidos. Ahí va su papá. ¿Se imaginan la cara de José cuando despertó? Dice, ¿ese era mi hijo? ¿What? Bueno, en fin, es especular. Bien, le paso la palabra a Carlitos para que haga las últimas palabras. Gracias, gracias Flor, y gracias a todos ustedes por su participación. Quedan cordialmente invitados para el próximo jueves, el documento 125, en el cual seguiremos este viaje de Jesús en Jerusalén y entonces más cosas que ocurrieron allí, de las que se sintió muy contento, pero otras que lo espantaron tremendamente. Entonces, hasta el próximo jueves, que estén muy bien, feliz fin de semana y gracias. Hasta Dios los luego. bendiga. Un abrazo fuerte para todos.